Estaba comentándoles que era muy importante para la ciudad de Jalapa y su definición como ciudad. Las ferias, que reitero, por una cédula real se establecen en 1720. ¿En qué consistían? En primer lugar, las ferias se hacían en un lugar llamado el Paseo de la Jura del Rey, en donde ahora está el Mercado Jáuregui al árbol. Ahí había una plazoleta. Esa plazoleta, una vez al año, venían los habitantes de Jalapa a declararle fidelidad al rey de España y a hacer su juramento de fidelidad. Por eso se llama la Plaza de la Jura del Rey. Inclusive ahí se juró la Constitución de 1812. En ese sector, reitero que ahora debe ser el Mercado Jáuregui. Este mercado se funda, por cierto, en 1880 por don Martín Jáuregui, que fue el que lo establece. Pero bueno, el que donó el terreno, además, ¿no? Sí, don Martín Jáuregui fue alcalde de Jalapa, fue una persona acaudalada y fue el que, bajo su patrocinio, se hace el Mercado Jáuregui, pero con la única finalidad que solo podía vender frutas y legumbres. Pero bueno, estamos hablando de 1880. No, ya tiene más de un siglo, Pepe. Bien, pero ahí estaba la Plaza del Rey, ahí se estableció el lugar para hacer las ferias, y venía la flota de Europa cada 4 años. Cada 4 años venía una flota fuertemente resguardada por bergantines y todo, por los piratas. Por aquello de la piratería. Sí. Entonces llegaba cada 4 años al puerto de Veracruz, descargaban las mercancías, las traían a Jalapa, pero también descargaban mercancías en el puerto de Acapulco. Desde la antigua... La famosa NOA. Sí, la que venía, el navío, ¿no? Que venía de Filipinas. De la nao de China, pero se le llamaba Catay. En ese entonces a China se le conocía como la lejana Catay, Filipinas y Japón. El comercio de lejano oriente nos llegaba a través de Acapulco. Ahí desembarcó la famosa China poblana, que se le decía China poblana por lo vistoso y brillante de sus vestidos, y le dio mucha popularidad a Puebla. Pero bueno, entonces nos llegaban mercancías por el puerto de Acapulco, nos llegaban mercancías por el puerto de Veracruz, se hacía la feria en Jalapa, y la orden real era que la feria se terminaba hasta que se terminara las negociaciones, que llegaba hasta que se vendiera el último artículo. Sí, entre 3 a 6 meses se llevaba más o menos. Lo interesante es y lo que nosotros dábamos en reciprocidad, reitero, toneladas y toneladas de plata y de oro que venían de las minas del norte del país. Lo que más exportamos fue al extranjero, fue el metal precioso, sobre todo convertidos en monedas. Aquí traigo un ejemplo. Estos son 2 doblones de oro, siglo XVIII, más o menos de ese tipo se hicieron, pero por miles y miles y miles que se exportaron. O sea, ¿esos son de esa época? Son de esa época. Son a ver si puedes mostrarle a la cámara, Pepe, porque es importante que nuestro auditorio vea esos tesoros. Y que sepan que saliendo de aquí lo están custodiando. No sea que lo llevan hasta su casa. Como está la situación ahorita, no pero vaya haciendo. Hay un dato interesantísimo. Como, reitero, cada 4 años era lo de la feria, y esporádicamente llegaban los barcos, llegaba la mercancía y se guardaba. En muchas casas viejas de Jalapa se han ido encontrando tesoros, porque por lo que fuera, muchas veces se olvidaban, se dejaban o lo que fuera, pero pasaron los siglos, pasaron los años, y en muchas casas quedaron auténticos tesoros. Oye, Pepe, una pregunta que bueno, todos los que habitamos nuestra ciudad lo sabemos. Los túneles de Jalapa son de esta época precisamente. El convento de San Francisco, ubicado en lo que hoy es el Parque Juárez, ¿es de esta época que nos está señalando, Pepe? Sí, el convento de San Francisco fue la primera, convento fortaleza, fue la primera construcción en Jalapa. Fue una auténtica fortaleza. Lo hicieron los franciscanos, oficialmente era el convento de San Francisco. Fue una fortaleza impresionante, con una vista impresionante, por si había un ataque sorpresivo. Era toda una fortaleza. Servía de hospital, servía de almacén,
tenía todos los usos del mundo. Este convento, que fue, reitero, la primera construcción que se hace en Jalapa sólida, convento Fortaleza, duró hasta 1897, en que el gobernador Juan de la Luz Enríquez, viendo que ya estaba en muy mal estado, muy deteriorado, lo manda a derruir y funda el Parque Juárez. Entonces se manda a hacer, el mismo año oficialmente es en el Parque Los Berros, hace el Parque Juárez, y además inaugura el Palacio Cantonal, que es lo que hoy conocemos como el Palacio de Gobierno. Todo eso es Juan de la Luz Enríquez. Este paseo, el Parque de Juárez, es uno de los parques más bonitos del país. Reitero, ahí estuvo antes el convento de San Francisco, hacia donde están las esculturas, las 4 esculturas, llamado el Paseo del Ayuntamiento, ahora llamado Paseo del Cronista. Ahí era el huerto del convento, y la parte de enfrente, donde da Úrsulo Galván, ahí se sepultaba la gente. En el atrio se sepultaba la gente. Era costumbre de los edificios religiosos en sus atrios sepultar a los vecinos del lugar. Ya el concepto del panteón ya vino en el siglo XIX, ya mucho después. Bueno, entonces, esa es una. Dos, y concretamente a tu pregunta sobre los túneles en Jalapa, aquí traigo una información interesante que la saqué lo saqué del National Geographic, que es una publicación muy seria. El National Geographic nos saca que en Londres, aquí está la información, saca un mapa completo de túneles en Londres. A ver, aquí está la información. 42 kilómetros de túneles bajo Londres. 42 kilómetros, y el plano publicado en National Geographic. ¿Qué es a dónde voy? Que no es nada asombroso que hubiera túneles en Jalapa, porque era parte de la arquitectura de la época. Todos los que hemos viajado, tú has viajado mucho, todos los castillos medievales y casas solariegas de la época, todos tienen túneles. Desde el siglo XV, XVI, XVII, el medioevo, todo el medioevo era parte de la arquitectura de la época. Roma es un queso gruyere. París tiene túneles a morir, vaya. Entonces, Berlín, todas las ciudades medievales tienen túneles. Ahora, aquí en México, en Puebla los están explotando turísticamente. Puebla tiene sus túneles, Ciudad Colonial. Guanajuato los explotan turísticamente, tiene sus túneles. En el estado de Veracruz, las ciudades coloniales, Córdoba y Orizaba, que también son ciudades de la época, tienen sus túneles. ¿Por qué Jalapa no podría tenerlos? Jalapa los tiene. Hay un dato interesante. No sé por qué las autoridades eclesiásticas y las autoridades civiles niegan la existencia de túneles en Jalapa, pero tenemos fotografías, películas, testimonios. Es más, todos los cronistas anteriores de la ciudad dan cuenta de la existencia de túneles. Nada más permíteme hacer un comentario, Pepe. A mí me consta que hay túneles. Yo he bajado, bajé por la entrada que está en el Hospital Civil. Bajé a los túneles que hay en Jalapa, por supuesto, ¿no? En esta zona de la calle de Azueta también hay túneles, y también comprobados, Pepe. Sí, inclusive cabe un hombre a caballo, son túneles grandes, cabe un hombre a caballo. Jalapa fue muy pródiga en túneles. Hay en el Hospital Gastón Melo, hay la entrada de un túnel inmenso, todavía ahí se puede observar. A un costado del Palacio de Gobierno, por lado de las escalinatas, está otra entrada. Y hay muchos testimonios sobre esto. Se dice que en la misma iglesia, en la Catedral de Jalapa, hay otro acceso a esos túneles. Bueno, tan es así que todos sus arzobispos y canónigos están sepultados en los túneles. Ahí están sepultados. Yo leí que había un túnel que daba a la torre que está
no se construyó, que según no se construyó, pero que no es eso, que lo que pasa es que hay un túnel ahí, que por eso se clausuró, no sé qué sea. Bueno, es una de las versiones que la torre no se terminó por un túnel que pasa abajo. Oficialmente no se sabe por qué no hicieron, esa torre nunca se construyó. Pero, por ejemplo, ¿por qué los túneles? Miren, en esa ciega época, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, los túneles servían como ruta de escape, servían como bodega, servían como banco. Ahí guardaban el tesoro. Sí, porque la iglesia en ese entonces la hacía de banquero. Sí. Y la iglesia guardaba los caudales a la gente fuerte, ahí los guardaban los túneles. Inclusive en la costa había muchas incursiones en los piratas. Por ejemplo, llegó el pirata Lorencés al puerto de Veracruz en 1638, durante 2 meses secuestró a toda la población. Sí. Y toda la población de las costas sufría constantemente los amagos de los piratas. Entonces la gente pudiente venía a Jalapa y guardaba sus caudales bajo la protección de la iglesia, que eran los banqueros de la época, y la iglesia los guardaba en los túneles. Era uno de los tantos servicios que daban. Entonces los túneles prestaban un servicio que era muy propio de la época. O sea, todas las capitales y todas las construcciones de la época, castillos, palacios, casas solariegas, en fin, tenían su red de túneles. En Jalapa era una situación que se daba, y quiero terminar con esto. Vamos, para zanjar definitivamente esta situación, voy a dar una primicia en el programa. Muchas gracias. Una primicia. Dentro de unos días vamos a mostrar un mapa del siglo XVII que muestra la red de túneles en Jalapa, que conseguimos con el nombre del historiador que está metido en eso conmigo. Hay un historiador muy interesante que se consiguió a través de los clérigos. En fin, es una historia un tanto escabrosa, pero conseguimos el mapa de los túneles de Jalapa. Pepe. Este mapa está ahorita en México, en que se le están haciendo los estudios científicos para demostrar que sí es un original de la época. Es auténtico. Y apenas tengamos los estudios de que eso la certificación de su autenticidad, y se está poniendo de tal manera que los dobleces no lo estropeen, no lo afecten. Bueno, se le está dando un tratamiento especial, se le va a dar la fecha de su creación y todo eso. Entonces lo pensamos dar a conocer, y ahí claramente se ve la red de túneles de Jalapa. ¿Cómo la ven? Pepe, qué interesante noticia nos estás dando, y le estás dando a los jalapeños, ¿no? Porque ciertamente esta historia de los túneles, oscura, oculta, incluso hasta medio tenebrosa por tantas cosas que se mencionan. Como tú dices, efectivamente existen los túneles en Jalapa. Yo he tenido oportunidad incluso de caminar un buen trecho de algunos, pero es importante recuperar ¿cómo decirte? Este lugar de los túneles. Qué bueno que vas a dar a conocer ese mapa de los túneles de Jalapa. Qué bueno que va a ser, que es una primicia de Jalapeando. Qué bueno que los jalapeños van a poder conocer que efectivamente se construyó esto, en qué época se construyó, quién lo construyó, porque sin duda una de las ventajas de Jalapa es su historia, es toda su evolución como ciudad. Y fíjate, sobre todo si logramos interesar a inversionistas, la gran cantidad de turistas que tendríamos por venir a conocer los túneles, o sea, su explotación turística. Claro. No sé por qué se deja ir esa oportunidad de oro de un vistazo al pasado histórico de Jalapa a través de sus túneles. Sería magnífico, Pepe.
Infelizmente se nos acaba el tiempo. Se Nada fue más, pues, muy rápido, Pepe, muy rápido, apunte mira, final, claro. Carlos Darío Martínez Bráez, un jalapeño muy conocido, publicó que en el año de 1934 el cineasta Fernando de Fuentes vino a Jalapa a hacer una película que se llamó El Fantasma, pidió autorización para filmar parte de la película en los túneles de Jalapa, y cosa rara, bueno, eso fue en 1934, le dieron permiso de filmar, y dice Carlos Darío Martínez Bráez que a la hora de estar filmando la película se perdieron en los túneles. El laberinto, ¿no? Sí, esto se publicó en nuestra revista de la Crónica Jalapeña, y que finalmente el gobierno tuvo que hacer un operativo de rescate que duró varias horas hasta que lograron rescatar sanos y salvos a los cineastas, vaya.